Bueno, pues muchas gracias primero por estar esta tarde aquí en un tema tan interesante. Galicia es una ciudad con una cantidad tan impresionante de oferta de todo tipo que ver a tantas personas reunidas para este tema, la verdad que se agradece mucho. Quiero también agradecer a los dos ponentes que tenemos hoy en la mesa su enorme amabilidad, porque desde un principio, en el momento en que les convocamos, enseguida aceptaron esta invitación, y por supuesto al profesor Valenzuela y a todo el equipo que hay por detrás de la organización de estas actividades, y a la Real Sociedad Geográfica y al instituto donde nos encontramos, un edificio impresionante fundado por Ibáñez Ibero, que yo les además recomiendo que vengan a visitarlo, que además tiene la famosa tienda de la cartografía con exposiciones provisionales impresionantes también, y con algunos incunables de mapas. Dicho esto, el planteamiento que yo voy a hacer va a ser un planteamiento que va a intentar ser lo más neutral posible, puesto que aquí cada uno de los ponentes que tenemos representa una de las posturas o situaciones frente a este dilema que son pisos turísticos versus alquiler, y también todo el tema de las comunidades de vecinos que están alrededor de estos pisos turísticos. Por tanto, yo no me voy a posicionar, lo que voy a decir es cuál es el estado actual de la cuestión, y para eso les he hecho un pequeño power para que sea más didáctico y puedan ustedes verlos con mayor facilidad. Manolo me preguntaba antes que de dónde sale esta imagen. Esto es inteligencia artificial. Aquí donde me ven, y a pesar de que tenga los años que tengo, yo soy una friki de la inteligencia artificial, me encanta, y esto lo hace un programa en concreto, se llama Gamma, que se lo recomiendo y que hace unas presentaciones espectaculares. Bueno, el tema de la vivienda de alquiler, las famosas BUT, viviendas de uso turístico, que es como se las denomina, evidentemente tiene un impacto muy claro en distintos elementos de la ciudad, algunos de los cuales yo voy a intentar aquí reflejar y que luego los ponentes dirán su opinión al respecto de ellos. Incide directamente en el mercado inmobiliario, lógicamente, sobre todo en tema de disponibilidad de viviendas, no solo de viviendas para alquiler, sino sobre todo de viviendas disponibles para aquellos que tienen necesidad de uso de vivienda residencial en alquiler de larga duración, frente a esta vivienda de uso más corto o cortoplacista. Esto necesariamente impacta en los precios de los alquileres y también los precios de venta. Tiene efectos en las comunidades locales, que lo vamos a ver las posturas a favor y en contra, porque aquí no nos vamos a posicionar. Genera presión también sobre los servicios locales y las infraestructuras de uso de estos ciudadanos que cohabitan con los residentes habituales y que están en uso transitorio en estos espacios. Tiene también una necesidad de regulación por parte de las administraciones, fundamentalmente los ayuntamientos, y que muchas veces ha cogido con el pie cambiado a muchos ayuntamientos que se han encontrado con esta situación que no preveían y que han tenido que regularla a la carrera y sobre la marcha, y que luego posteriormente han tenido que ver cuáles serán los ajustes. Y tiene claramente un impacto en el turismo, en el concepto de turismo como tradicionalmente lo hemos conocido, y en las economías locales, allí donde aparecen estas viviendas de uso turístico, estas. Vamos a hacer un poquito de historia al respecto de cómo surge este fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno. El fenómeno os puede parecer muy reciente, pero en realidad no lo es tanto. El fenómeno surge ya en los años 90, con motivo de la aparición de Internet. Lógicamente, Internet, esta ventana impresionante abierta a todo el mundo y que ha facilitado y ha hecho accesible a todos los ciudadanos todo tipo de información, pues en Internet empiezan de pronto a ofrecerse determinadas plataformas que van a empezar a dar unas opciones de carácter residencial y de ocio, porque está asociado todo al tema del turismo, que hasta ese momento no se conocían. Por ponerles algunos ejemplos, Airbnb, que a pesar de que su boom sobre todo fue a partir del 2008 y concretamente con la crisis, y luego explicaremos el porqué, en realidad es una plataforma que surge en 1995, o sea que fíjense que ya tiene una larga trayectoria. Es cierto que al día de hoy, pues Airbnb gestiona más de 7 millones de alojamientos, está en 191 países y tiene 150 millones de usuarios, pero la realidad es que empezó como una plataforma muy pequeña en 1995. Copiando, no fueron los originales, ellos copiaron y precedieron otras plataformas, como fue por ejemplo Home Exchange. De hecho, la primera de alojamiento turístico fue Home Exchange. Home Exchange surge en el Reino Unido en 1992 como intercambio de casas entre iguales. La gente lo que hacía es que intercambiaba sus casas, modelo que todavía sigue funcionando y que tiene bastante éxito. A Home Exchange le va a seguir Fairbank, que también es inglesa, para turismo sostenible, y luego una que era muy curiosa y que luego se extinguió y ha desaparecido, y que esta surge en 1992, que es Trusted Homesit, que era para gente que tenía animales y que lo que hacía es que se quería ir de vacaciones
y dejaba su casa a cambio de que le cuidaran a su animal, a su perrito o a su gatito, y disfrutabas de una casa en muchos países europeos. Estas son plataformas que inicialmente surgen en Europa, aunque ahora la trayectoria ha sido de carácter más global. ¿Por qué coge tanta fuerza Airbnb a partir de la segunda década de los años 2000, en 2008? Pues a consecuencia de la crisis, clarísimamente. La crisis de 2008 deja a muchas familias en una posición económica muy difícil, muy complicada. Era difícil para algunas de las viviendas que tenían disponibles conseguir alojamientos en régimen de alquiler de larga duración, y empiezan a ver que un negocio interesante es el sector turístico y los alojamientos de muy corto plazo, de muy corta duración, de días, de semanas, lo más 2 semanas, y que además son muy rentables. Es cuando se produce el boom de Airbnb a partir del 2008, y a partir de ahí hasta la actualidad pues el crecimiento ha sido de carácter exponencial, como vamos a ver ahora en algunos de los datos. Datos hay muchos, van ustedes a encontrar muchísimos. Hay algunos estudios que son más serios, otros que son menos serios. Un estudio que es bastante serio, que yo lo pongo aquí, es el que ha hecho Exceltur. Exceltur es una de las plataformas más importantes que hay de empresas del sector turístico, no solamente de temas de alquiler, sino también de algunos de los subsectores, y hizo ya un informe que presentó en noviembre del 22, quizás puede estar un poquito obsoleto al 24, pero he traído datos del Instituto Nacional de Estadística del 24 para que vean los datos de las viviendas actualmente, pero yo se lo recomiendo, es libre, de libre uso, está colgado en internet, ustedes se lo pueden descargar, lo pueden ver, y yo voy a coger algunas de las imágenes, sobre todo algunos de los mapas de este documento, que es bastante interesante por algunos de los aspectos que da. Uno de los aspectos que da este estudio, y que también aparecen en muchos otros estudios, es que uno de los problemas que tienen las BUTs, las famosas viviendas de ocupación turística, es el alto grado de concentración territorial que aparece en determinadas zonas de las ciudades, que quizás es lo que ha generado más controversia o más interés para muchos de los estudiosos, estas zonas de alto grado de concentración. La perspectiva del análisis de esta realidad de los BUTs tiene que contemplar, hay una frase que es muy castellana y muy un poco de nuestras madres, que dice: para sentenciar un pleito siempre hay que escuchar ambas partes, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a plantear son ambas partes, ¿no? Entonces es verdad que hay un alto grado de concentración turística en algunos barrios, es verdad que ahora aparecen cada vez más dispersos por otras zonas de la ciudad, y es verdad que hay planteamientos diferentes en función de si alguien es el propietario que alquila, o si alguien es el usuario que usa esa vivienda, o si alguien es el vecino que cohabita junto con una vivienda de este tipo. Estos 3 focos o estos 3 puntos de vista tienen que ser siempre muy considerados y tenidos en cuenta. Este estudio de Exceltur, a través de ese estudio de Revitur, lo que va a analizar es 6 de las ciudades en donde se concentra el mayor número de viviendas de alquiler en España, que concretamente es Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Valencia, ya que aglutinan en la actualidad, bueno, esto es del año 22, los datos del Instituto Nacional de Estadística ha aumentado, ha pasado del 73 al 75% de todas las viviendas de uso turístico de España. Estos son algunos de los datos. Este dato llega hasta el 2019, pero se lo he traído, aunque la gráfica sea del 2019, hubiera que haberlo actualizado al 24, que no tengo ese dato, para que vieran ustedes el crecimiento exponencial que se ha producido de viviendas de utilidad turística o de uso turístico frente, por ejemplo, a la oferta de plazas hoteleras que ha habido en España. Es decir, que realmente hay ahora mismo una realidad turística que nos puede gustar o no, pero que existe, que la tenemos que contemplar, que es el uso de viviendas de ocupación turística frente a un turismo diferente, un turismo que quizás buscaba una mayor flexibilidad, un turismo que buscaba unos menores precios, un turismo que buscaba quizás unos sitios distintos o un cohabitar de forma diferente con las culturas o los espacios locales, pero es una realidad que nosotros tenemos aquí. Este estudio lo que va a mostrar es dónde se concentran dentro de estas ciudades el mayor número de viviendas de ocupación turística. Y es cierto, y lo estábamos comentando, se lo he comentado hace un momento, que las zonas de mayor atractivo histórico, cultural, y en las zonas de costa, pues las zonas más próximas a estos emplazamientos clave de costa, son donde aparece todo este fenómeno que se ha disparado desde 2008 y que quizás los últimos años, es decir, desde la pandemia, desde el 2020, que hay un antes y un después en la pandemia, han concentrado el mayor número de esta oferta turística que tenemos. Si nosotros lo vemos en más detalle, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en Barcelona es que hay más de 70.000 plazas turísticas de vivienda de ocupación turística y que actualmente son 11 viviendas de estas características por cada 100 habitantes.
Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las regulaciones de los ayuntamientos que se están empezando a producir en la actualidad, este es el dato que están contemplando. O sea, el dato que están contemplando casi todas las administraciones públicas es el número de viviendas de ocupación turística en relación con el número de habitantes que hay en esas zonas. Entonces, si ven en Barcelona, pues son 11 por cada 100 habitantes, en Madrid son 22 por cada 100 habitantes, Valencia 14 por cada 100, Málaga 30 por cada 100, San Sebastián, por ejemplo, que es una ciudad muy atractiva en este sentido, sin embargo tiene menos, tiene 9 por cada 100, y Sevilla tiene 27 por cada 100. Entonces, este grado de densidad de vivienda de ocupación turística frente al resto de vecinos que ocupan la zona es la clave para que los ayuntamientos hagan unas o diferentes normativas regulatorias. Lo que tienen ustedes aquí delante, estos sí que son datos totalmente actualizados, de hecho los he bajado hace 3 días escasamente, del Instituto Nacional de Estadística, sobre la realidad actual del número de viviendas de ocupación turística que existen ahora mismo en España, y en que, como ustedes pueden ver, pues a la cabeza está Valencia con 58.000, seguida de Cataluña con 52.000, Canarias 44.000, Galicia, bueno, es quizás demasiado genérico porque habría que ubicar exactamente las ciudades, esto es a nivel de comunidad autónoma, pero esto nos da un poco el perfil de dónde hay los altos grados de concentración. Si ven ustedes, las imágenes más oscuras es la comunidad andaluza y también la comunidad valenciana. Si descendiéramos a nivel de ciudad, pues en el caso de la comunidad de Andalucía, sobre todo es Málaga y Sevilla, fundamentalmente es Málaga, que es esto lo que tienen aquí delante. Y entonces lo que voy a hacer ahora, como les he dicho, es no posicionarme, lógicamente, porque por eso tenemos a nuestros dos invitados a los que se lo agradecemos. Entonces yo voy a dar la versión de una parte y la versión de otra parte. En amarillo he puesto la versión de aquellos que están defendiendo todo este entorno de la vivienda de ocupación turística, y en este color un poquito más malva, más rosa, pues aquellos que consideran que puede ser algo problemático, etcétera. Por ejemplo, desde el punto de vista del aporte económico, uno de los elementos que se argumentan es que este tipo de viviendas de uso turístico lo que va a generar es un mayor número de ingresos, tanto a sus propietarios como en el entorno, y un mayor número de empleos. Frente a esto, pues la otra postura lo que dice es que estos ingresos y este crecimiento económico, esta riqueza, no mitiga en absoluto los impactos negativos sobre las comunidades locales. Y exactamente lo voy a hacer igual en ambos. Es decir, yo no me posiciono, yo les digo cuál es la realidad y cuáles son las dos posturas que existen ahora mismo. Por ejemplo, en realidad, con el impacto sobre los precios del alquiler y la venta, el argumento de los vecinos que cohabitan con estas zonas o algunas plataformas es que ha sacado del mercado de la vivienda muchos pisos y que por tanto ha reducido la oferta de viviendas para residentes permanentes, y que esta disminución lógicamente lo que provoca son que los precios de alquiler y venta aumenten para los que realmente quieren residir allí. Y en relación con la concentración en zonas muy céntricas, lo que provoca es desplazamientos de los residentes de esas zonas hacia zonas más alejadas, es decir, genera un proceso de gentrificación de estos espacios. Frente a esto, el argumento a favor de las viviendas de uso turístico es que no es un volumen suficiente el de viviendas de ocupación turística como para tener un impacto sostenido y significativo en el mercado de la vivienda. Es decir, que esto es una falacia y que no es cierto, que no es real y que no se ajusta a los datos. No hay suficientes viviendas de uso turístico como para que impacte de forma importante dentro de lo que es el precio de la vivienda en el mercado. Y lo que argumentan, según el Instituto Nacional de Estadística, es que en 2023, por ejemplo, había 14.133 viviendas de uso turístico en Madrid, por ejemplo, y solo representaban el 0,92 del total de las viviendas. Por lo tanto, no podían tener un impacto. Sobre la presión en los servicios y en el comercio local, pues lo mismo, en relación con aquellos que son vecinos, que han protestado sobre este tipo de usos, etcétera. Ellos argumentan que hay un proceso muy claro de degradación de la calidad de vida urbana de estos espacios, y que además altera completamente la oferta de servicios locales. Es decir, desaparece el comercio local, el comercio de cercanía, el comercio que necesita realmente el residente permanente, porque aparece otro tipo de comercio que se oferta muy relacionado con el uso turístico. Frente a esto, pues quienes tienen la otra visión lo que dicen es que no es cierto, que dinamiza la oferta de servicios públicos y privados en estas zonas, la aumenta, la multiplica, además diversifica la oferta comercial, aumenta el número de comercios de forma exponencial y además deja muchos beneficios y genera bastante empleo en estas
zonas. Lo mismo en relación con los efectos en la comunidad local. En cuanto al cambio demográfico, pues los vecinos y las plataformas que no están a favor de las viviendas de uso turístico, lo que dicen que es lo que está provocando es un cambio significativo demográfico en estas zonas, está generando procesos de gentrificación, expulsando a los habitantes y residentes habituales de las zonas, la composición demográfica de los barrios está cambiando completamente y además desencadena graves problemas de convivencia con los residentes habituales, porque esta población que tiene una enorme movilidad, esta población turística, y que permanece escasamente pues 1 o 2 semanas o incluso días en las zonas y que además tiene una diversidad de origen nacional, étnico y geográfico muy diferente de la población residente habitual, entra en confrontación o en choque con los residentes permanentes. Frente a eso, pues ¿qué argumentan quienes están a favor de este tipo de viviendas? Que es un revulsivo, que lo que llega es población joven, de diferentes orígenes internacionales, que hace estos barrios más tolerantes, más internacionales, más multiculturales, que los problemas de convivencia se dan en toda la ciudad, no se dan en las zonas en que estén marcadas o haya un mayor número de viviendas de uso turístico, y que esto es un problema de seguridad pública, no es un problema de alquiler de viviendas. La regulación. ¿Qué pasa con la regulación? Pues yo les he comentado antes que es un fenómeno que ha crecido tanto, tan rápido y de forma tan exponencial que ha cogido a muchos ayuntamientos y a muchas administraciones públicas sin capacidad de poder gestionarlo. De manera que es ahora cuando se están empezando a hacer las regulaciones por parte de los ayuntamientos. ¿Con qué se están encontrando los ayuntamientos? Que a pesar de que hay plataformas que quieren que todo el proceso sea legal, la realidad es que no lo es, porque muchos de los propietarios de estas viviendas intentan alquilar las casas al margen o fuera de estas plataformas o de esta regularidad o de esta declaración que se tiene que hacer a las administraciones de que se está haciendo un uso turístico de estas viviendas. De hecho, aquí tienen algunos artículos cogidos de, por ejemplo, en El País, que este es de hace pues unos meses. En Barcelona, en menos de 15 días, Airbnb tiene que retirar más de 4.100 viviendas y anuncios porque no tenían licencia. O que en Madrid, por ejemplo, marca el número récord de viviendas sin licencia obligatoria, que claro, tienen que intervenir el ayuntamiento. Es decir, que hay un desafío legal, hay una situación muy complicada ahora mismo y las administraciones tienen que responder, lógicamente, porque ambas partes, tantos vecinos que residen durante todo el año en estas zonas como propietarios que quieren ponerlas en alquiler, tienen derecho a que las administraciones les den una respuesta. Se va a esperar que sigan esperar que las viviendas turísticas en un futuro continúen subiendo esta oferta, etcétera. Pues sí, ya se lo digo con total honestidad. Sí, ¿por qué? Por la rentabilidad, y esto se ha visto desde 2008. Ahora mismo, alguien que pone un piso de 80 metros para 4 personas en una ciudad española media para uso residencial, o sea, un alquiler de larga duración, lo más que va a obtener después de desgravación fiscal son unos 10.000 euros. Si la pone alguien para uso turístico, supera los 19.000. Evidentemente, quien tiene un piso que le puede sacar una mayor rentabilidad, lo va a hacer. ¿Qué soluciones o qué enfoques hay que darlos? Pues hay que tener una regulación efectiva, lógicamente. Esta regulación no puede partir de cero, ni puede partir de la propia administración, sino de escuchar a las partes implicadas. Las partes implicadas siempre tienen que ser tanto los que tienen viviendas en propiedad para uso turístico como los que son vecinos de las zonas y residen y conviven con este tipo de viviendas, y tienen que buscarse también una alternativa de viviendas sostenibles en estos espacios. Por resumir un poquito y de forma muy rápida, ¿cuáles son las críticas a las viviendas de uso turístico? Pues que desplazan a la población local hacia otras zonas, que aumentan y encarecen el precio de las viviendas, que aumentan la presión turística, que dificultan los problemas de convivencia vecinal, que el descenso de boots durante la pandemia pues ha favorecido los precios de las caídas de la vivienda, lo cual demuestra que sí que están tensionando un poquito el mercado. Y frente a esto, ¿cuál es la defensa de las foods por la otra parte o la otra versión del mercado? Pues que diversifica la oferta turística, tiene beneficios para los propietarios, impulsa el comercio local, fomenta la cultura y las tradiciones locales, utiliza o optimiza los usos y recursos de esa zona y aprovecha pues todas esas viviendas que están vacías tradicionalmente y que antes no se usaban. Es una versión turística muy adaptada a nuevos modelos de viajeros, familias, gente joven, grupos. Descentraliza el turismo, ha cambiado las normas completamente de las plataformas turísticas, ahora hay un antes y un después, incluso todo lo que son las redes hoteleras se están replanteando todo su modelo de oferta turística frente a este fenómeno que es el de las viviendas de ocupación turística.
Todo el sector turístico va a tener que replantearse cómo reacciona frente a esta situación o a esta nueva realidad que está ahí y que hay que ver que beneficia a unos y a otros, y una flexibilidad en la planificación de los viajes. Yo he intentado ser lo más neutral posible, espero haberlo sido. Y ahora lo que yo quiero es que nuestros dos ponentes, a los que agradecemos, den, antes de hacerles las preguntas, una breve visión de esta realidad que tenemos en estos dos puntos de vista. Entonces, si os parece bien a los dos, y por comenzar por quien tengo más cerca, que es Alberto. Alberto, ¿nos podrías dar una muy breve reflexión sobre cómo lo ves tú desde la plataforma Madrid Aloja? Y luego le vamos a pedir a Vicente que también nos dé una visión desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Así que te paso la palabra, Alberto. Nos han dicho que os arriméis el micro para la grabación. Hola, sí. Gracias. Bueno, gracias primero por invitarnos a venir y dar nuestra opinión y nuestro punto de vista sobre todo esta. Habéis empezado diciendo conflictivo, yo creo que es polémico más que conflictivo. Perdón. Porque precisamente nosotros lo que buscamos es encontrar puntos de encuentro, sobre todo con vecinos y administración, para dar una solución a una, como bien has dicho, una realidad que está ahí y que aunque queramos no verla, existe. Entonces, hay una demanda de la gente, del público, de un tipo de alojamiento y bueno, pues hay que buscar el mejor encaje posible para todos. Yo quería empezar preguntándote, porque es un dato que me ha dejado un poco el gráfico sobre el informe de Exceltur, Revitur. Sí. Bueno, sí, para que también sepan el auditorio, este informe lo hacen los hoteleros. Sí, lo sé. Bien, sí. Vamos siempre a Fitur y hemos ido a los informes de Revitur y bueno, realmente son unos informes un poco de parte porque ellos realmente no nos tienen mucha estima, ¿no? Entonces, bueno, pues los datos se pueden dar, ya sabes, vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Pero bueno, volviendo a los datos, en el año 19 comentas que hay 22, en Madrid, 22 VUTs por cada 100 habitantes. Es el dato que dan ellos, sí. Claro, yo me iría al año 23, que es el último dato que tenemos del INE, muy bien. Que también has comentado que estamos hablando de 13.500, 14.000 viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid. Eso efectivamente no supone ni el 1% del total del parque de vivienda de Madrid. Es cierto que en lo que es la zona centro, y el informe que ha hecho Vicente lo recoge así, tienes más concentración en las zonas céntricas en todas las ciudades porque es donde el turismo tiene, ¿no? Entonces a lo mejor no sé si hablaba de un 7% de concentración en lo que es Madrid centro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de los precios, si nos centramos, has hablado de precios y luego has hablado del tema de la rentabilidad. Yo pensaba que íbamos a venir a hablar también de convivencia, pero bueno. Sí, el debate es abierto a todo el mundo, ¿eh? Las preguntas. Después, porque primero... Porque presentamos hace poco el informe de Monitor, tenemos monitorizados a 3.500 apartamentos de la asociación y bueno, pues la verdad que los datos de alarmas, de fiestas, de llamada al alarma assistant, que es para entender como un sereno nocturno, pues la verdad es que son bastante definitivas, ¿no? Bueno, pues el tema de los precios, si estamos hablando de esa cantidad, está claro que no puede influir el menos del 1% en el total del precio de toda la vivienda. El Ayuntamiento dio hace poco unos datos muy interesantes y hablaba de 40.000 personas que llegan a Madrid todos los años buscando residencia. Entonces eso supone unas 20.000 viviendas al año. Claro, no se fabrica, no se construye vivienda suficiente para esa oferta, pero también tiene ese problema Barcelona, o tiene Valencia, otras ciudades, Málaga, ¿no? Entonces, probablemente la vivienda de uso turístico tenga incidencia en el precio del alquiler sí, pero no haya hasta ahora ningún estudio serio que diga qué porcentaje o realmente qué incidencia real tiene. Si nos atenemos al número total de viviendas, muy alto no debe de ser. Luego has dado el dato del año 19, que bajaron los precios cuando se cerraron los viviendas de uso turístico. En el año 19, perdón, en el 20, con el COVID, recordemos que en las ciudades muchas se vaciaron. La gente se volvió a ir al campo, a los pueblos, entonces las ciudades se quedaron muertas. Entonces, claro, bajó el precio de la vivienda porque no había vivienda de uso turístico, ni había estudiantes, ni había gente trabajando aquí. Entonces, todo
influyó a que esos precios bajaran, no solamente la vivienda de uso doméstico. Al margen de todo esto, nosotros siempre lo que hacemos hincapié en todas las reuniones que hemos tenido con ayuntamientos, con asociaciones de vecinos, con administradores de fincas, con todo el mundo, es nuestra predisposición, no, nuestra máxima importancia, la máxima importancia le damos a la convivencia con los vecinos, porque si no hay convivencia, pues tenemos eso, hay comunidades de vecinos en contra, problemas con la administración. Entonces, para eso se ha presentado a este ayuntamiento, a este consistorio, al anterior y al anterior, una serie de medidas para intentar conseguir pues, la mejor convivencia posible y dar las mejores soluciones para que esto se pueda encajar dentro de un puzzle muy complejo que es la ciudad de Madrid, ¿no? Y bueno, pues simplemente que represento a ese colectivo de gente que, como bien habéis dicho, salió de la crisis del 2008. No somos fondos de inversión, no somos fondos buitres, somos personas, pequeños autónomos, con ahorros, sin ahorros. Cuando hablas de una persona que gestiona 50 apartamentos, no es propietario de 50 apartamentos, sino que gestiona apartamentos de 50 propietarios. Y luego, si queréis, ya entraremos al tema de la rentabilidad. Es un tema interesante porque ahí tiene mucho que ver que la gente haya entrado tanto a este mercado, es la ley de vivienda que salió, o sea, ha hecho que mucho pequeño propietario tenga miedo al alquiler tradicional. Entonces eso ha hecho también que se dispare la gente que quiera entrar en este mercado. Entonces, por nuestra parte, pues lo que ya le hemos dicho al ayuntamiento, que esto no puede crecer infinito, hay que poner unas normas que se puedan cumplir, porque el plan especial de hospedaje que aprobó el ayuntamiento del consistorio de Manuela Carmena, al final era decir, bueno, pues había una norma del año 97 que se sacó cuando ni siquiera apenas existía internet, para que no se proliferara hostales o pensiones en los edificios del centro, y se aplica pues casi 20 años después, con una oferta alojativa que no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces simplemente es como, bueno, pues la norma es legal, sí, porque los tribunales han dicho que es legal, pero es justa, no, porque al final es como si mañana sale una norma y dice, oiga, tenemos que ir todos a 20 por hora. Es legal, sí, es justa. Entonces vamos a buscar, y al ayuntamiento me consta que está trabajando en ello, una solución en la que podamos tener todos cabida. Muy bien, pues ahora es el turno de Vicente, que lo mismo, te pido por favor que nos digas tu opinión al respecto del estado de la situación actual de las viviendas de uso de ocupación turística. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarnos a exponer nuestra opinión. En primer lugar, en esto de las cifras, lo que tenemos es un grillaje. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Madrid ciudad hay 14.000, en Barcelona hay 17.000. Según algunas insights, Airbnb, por ejemplo, son 25.000, ¿no? Entonces, ¿dónde está la cantidad de verdad? Entre 14 y 25, ¿dónde está la cifra? Y los dos son, digamos, agentes solventes en medición, con prestigio, reconocimiento internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la cifra de verdad? Yo, que sí que no tengo miedo a comprometerme y a decir lo que pienso, creo que las dos cifras responden a una cierta realidad. Están utilizando conceptos distintos, métodos distintos, por tanto no están midiendo exactamente lo mismo. Mientras que el INE está midiendo las viviendas que se alquilan en el momento que hace la encuesta, Airbnb tiene un criterio más amplio, incluye viviendas que es posible que en este momento no estén en alquiler, que están rotando, etcétera, etcétera. Por tanto, hay, digamos, un colchón amplio. Hay un número de viviendas mínimo que se está alquilando y luego hay un colchón amplio que sale o no sale al mercado dependiendo de la
circunstancias, de los momentos, etcétera, etcétera. Esto es como las cifras de INE, por ejemplo, son muy distintas, porque INE da dos al año, una en verano y otra en primavera, mejor dicho, en febrero. Son cifras muy distintas, en invierno se alquila menos, en verano se alquila más. Pero está la primera cuestión. No tenemos cifras fiables, solventes, oficiales de cuántas viviendas de uso turístico hay en la ciudad de Madrid. Eso en buena parte es responsabilidad de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, igual que en otros casos será culpa de la respectiva comunidad autónoma y el respectivo ayuntamiento, que este tema no les ha preocupado. Primera cuestión. Segunda, 14 o 25.000, ¿son muchas o son pocas? Hombre, si consideramos que las viviendas de uso turístico se reparten de manera uniforme a través de todo el parque, son pocas, no llega al 1% del total del parque, son pocas. Pero es que resulta que en la Cafría no hay ninguna. Es que en Getafe hay unas cuantas. Es que en San Blas hay otras cuantas. Pero es que en centro, según una fuente hay 7.000, según otra fuente hay 10.000. Y eso ya no son tan pocas. Efectivamente, en el distrito centro, según con las cifras de línea, nos daría una incidencia del 7% sobre el total del parque. Un 7%, ya no menos de un 1, un 7. Si quitamos las viviendas principales, desde las viviendas ocupadas, y nos quedamos con las viviendas no principales, vacías o segundas residencias, desde luego el porcentaje es muchísimo más alto. Pero es que incluso sobre el parque total en el distrito centro vamos a tener secciones censales en las que el porcentaje está por encima del 20%. Eso, cuando hablamos de impactos, es el tema central. En unos sitios no hay, por tanto es un tema que nos preocupa, que nos molesta, que nos impacta, que nos genera problemas. En otros sitios donde hay mucha, y entonces se está generando el problema, donde se está creando el problema. Y eso lo tenemos básicamente en el distrito centro y cada vez más en algunos barrios de alrededor, limítrofes, incluso cada vez más también más allá del río, pues en Carabanchel, en Puente de Vallecas, en barrios que conectan con el centro a través de alguna línea de metro, concretamente la 1, la 5 o la 3, que son las que pasan por el centro. Segunda cuestión, ¿tiene incidencia sobre el alquiler? Bueno, en primer lugar, el alquiler en España, y especialmente el alquiler en Madrid, es muy alto. Y evidentemente las causas son muchas. Probablemente la principal es que no hay un parque suficiente de vivienda en alquiler. Y segundo, que no hay suficiente vivienda social, vivienda protegida en alquiler. Estamos por debajo del 3%, cuando en Viena están por encima del 20%. Por tanto, hay muchas causas. Ahora, esto no hay que ser Adam Smith para pensar, oiga, si yo retiro del mercado 7.000 viviendas en el distrito centro, pues evidentemente estoy reduciendo la oferta. Si la demanda se mantiene, pues los precios suben. Insisto, no hay que ser Adam Smith para llegar a esa conclusión. Tenemos que en el distrito centro, según idealista.com, tampoco es que sea la fuente más fiable del mundo, pero es la que hay. El alquiler en el distrito centro y en el distrito de Salamanca están en 23 euros, más o menos 23 euros el metro cuadrado. Muy por encima de Retiro, de Chamberí, de Chamartín, de Arganzuela, el resto de distritos del centro y por supuesto muy por encima de los distritos periféricos. Y el distrito centro tiene unos indicadores socioeconómicos de la población precarios. Tiene un nivel de vida comparado con el resto aparte de Tetuán, comparado con el resto de distritos de la Almendra Central inferior. Y entonces, ¿cómo es que tiene el alquiler más alto de la ciudad? Cuando hay una evidente correlación estadística entre alquiler y nivel de vida. Porque la oferta, la presión sobre el parque es mayor.
¿No tiene incidencia la vivienda? Pues claro que tiene incidencia la vivienda de uso turístico. Y lo repito una y mil veces, porque si estuviera aquí Adolfo yo me lo estaría diciendo. Que yo digo que la vivienda de uso turístico no es la única causa. Pues no es la única causa, claro que no. Hombre, estaría bueno. Es que el alquiler también está caro donde no hay vivienda de uso turístico. Eso es evidente. Por cierto, en algunos distritos de Madrid empieza a estar caro en la medida en que alquileres caros echan población y esa población cae en determinados sitios y en cascada van subiendo los alquileres. Eso también tiene un correlato estadístico. Los distritos en los que más está creciendo el alquiler en Madrid son los distritos periféricos del sur, precisamente, y muy en particular en Usera, en Carabanchel, en Latina, distritos en los que la vivienda de uso turístico empieza a tener un peso importante. La segunda cuestión, creo que me estoy extendiendo para hacer la presentación, pero entonces las enuncio y luego las preguntas lo amplío. Claro. Bueno, los dos impactos que me parecen importantes, los has dicho tú, son el parque temático, la conversión del centro en un parque temático y los problemas de convivencia en los barrios, pero ya lo desarrollo cuando... Claro, como yo creo que la clave también es que quienes han venido puedan hacer preguntas. Yo creo que os voy a hacer una pregunta a cada uno, yo creo, la contestáis si queréis un poco brevemente, que quieres la réplica. Solo quería puntualizar una cosa. No, el número de viviendas que comentas del Pincel Airbnb en el informe no discrimina entre viviendas completas y alquiler por habitaciones. Entonces ahí puede estar la diferencia entre esas 13.000 y esas 25.000. No es esa, pero bueno. No es esa la diferencia. Y luego, el INE también contabiliza la... Y luego también, bueno, hay también, no sé hasta qué punto mapean si hay varias plataformas. En mi caso, yo tengo un apartamento mío, los tengo en 3 plataformas diferentes. Entonces, en un momento dado, puedes considerar que tengo 3 apartamentos en vez de uno. O sea, que hay esa pequeña decalaje, ¿no? Pero bueno, y luego también estarás de acuerdo conmigo que estamos hablando de Madrid, pero que a nivel mundial las capitales, el centro de las ciudades, históricamente siempre ha sido lo más caro. O sea, y no hablamos solamente de Europa, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en fin, te vas al centro de la ciudad y siempre el centro de la ciudad, el metro cuadrado ha sido lo más caro. Entonces, que ahora está más caro, claro, porque es que si te vienen 40.000 personas a vivir a Madrid, de las cuales muchas tienen un perfil, tú que eres sociólogo, me imagino, sabes, vienen con un perfil técnico, y encima con la nueva era de internet y después del COVID, que la gente ya no trabaja en oficina, con ingresos altos y es gente que quiere vivir en el centro. Entonces, se está produciendo una sustitución, y eso no son turistas, vienen a vivir. Se está produciendo una sustitución de la gente que vive, que efectivamente se está dando, pero no es culpa nuestra, o sea, no se nos puede achacar a nosotros todo. ¿Entiendes? Si os parece, como el tema vosotros tendríais carrete para 20 horas y no os pondréis de acuerdo, que sea María Jesús, esta más inocente, la que ponga un par de preguntas y luego ya abrimos el tema para que también puedan plantear dudas o incluso opiniones. Yo tampoco diría, como has dicho tú, conflictivo, pero sí polémico. Pero sí controversia. No, es un tema polémico. Hay mucha controversia, ¿no? Bueno, vamos a intentar entonces. Comienzo, como estabas ya tú hablando, Alberto, pues sigo contigo, ¿te parece? Y luego continúo. Bueno, tengo 2 preguntas, ¿no? Entonces yo creo que las uno y así ya contestas juntas y así pasamos... Respondan los dos, uno primero y otro después. Bueno, se lo hago las 2 preguntas seguidas para que las puedas contestar, les hago a Vicente y así luego ya pasamos al público. Entonces las 2 preguntas una es los beneficios económicos de los pisos turísticos que aportan a los propietarios individuales, ¿no? Que nos comentes un poco la importancia de estos beneficios, pues que además estás comentando que tú también eres una parte implicada porque tienes también, entonces que también comentes un poco pues
que hemos dicho que a partir de 2008 hubo con la crisis además un desplazamiento hacia este tipo de oferta. Y luego, por otra parte, cómo contribuyen los pisos turísticos a esta diversificación de la oferta turística, ¿no? Y a esa experiencia del viajero, ¿no? Como lo veis vosotros desde la plataforma Madrid Aloja. Y luego hago lo mismo con Vicente, le hago 2 preguntas y pasamos a público. ¿Os parece bien? Pues cuando tú quieras, Alberto. Yo simplemente hacer una introducción rápida. Yo aterrizo en este sector. Cuando has leído el currículum, yo me he dedicado a la empresa toda la vida, he sido autónomo, empresario, y me he dedicado al sector que no tiene nada que ver con esto, textil, importación, en fin, trabajamos para grandes grupos, Zara, Cortefiel, Corte Inglés, y de repente todo eso por la globalización se cae. Y todo eso con 200 empleados, 5 empresas, en fin, tengo que cerrar todo. Todo es todo, y iniciar todo el mundo, y de repente, ahora qué hago. Entonces, se me enciende una luz en el año 17, porque yo tenía un piso a medias con mi hermana, en Madrid, en la zona de la Rollera. Digo, oye, pues, chicos, ya vamos a probar, porque nunca he visto tanto turismo en Madrid, y creo que esto puede funcionar. Y ahí fue cuando empecé, y dije, bueno, pues de esto rico no me voy a hacer, pero por lo menos con 54 años que ya tengo ahora, tenía 47, necesito algo de lo que poder vivir, porque no puedo vivir de los ahorros. Entonces, tire por ese camino. ¿Qué ocurre? Si es un camino con el que yo puedo trabajar y puedo sacar adelante a mi familia y puedo vivir de ello, y además es un trabajo que me gusta, y bueno, ¿por qué no se puede buscar una solución? Porque que esto encaje a todo el mundo. Yo entiendo que ha habido momentos, ha habido ejemplos donde ha habido muy mala praxis, como en todo, o sea, en todos los sectores hay gente que lo hace mal, o gente que no tiene escrúpulos. Pues eso es lo que al Ayuntamiento le hemos hecho saber. Vamos a hacer una normativa que de verdad se pueda cumplir, pero que se cumpla. Es decir, y el que no cumple y quede fuera, pues ya, aplíquesele la ley. Pero claro, no me haga ir a 20 todo el rato, como el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Bueno, hablabas del tema de los beneficios. El beneficio económico, la importancia del beneficio económico y también la diversificación en la oferta turística, ¿cómo lo ves? Yo quiero también, es importante, la gente, muchas veces que me han hecho entrevistas en los medios, me preguntan, bueno, pero ¿cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? Digo, vamos a ver, a día de hoy, con lo alto que están los alquileres tradicionales, como bien ha dicho Vicente, claro, te coge un propietario y con las desgravaciones fiscales, si tú le quitas todos los gastos que tiene un piso turístico, no cuando te lo gestionas tú, sino cuando te coges la llave y le das a un gestor y dices, toma, me despreocupo, hacemos un contrato de gestión y tú te encargas de llevármelo todo. Y yo no quiero saber si se rompe una bombilla o el termo, tú te encargas de todo. Bien, pues claro, si tú le quitas el gasto de esa gestión, de todo el trabajo que lleva, de lavandería, de limpieza, reportar a la policía, todos los problemas más el wifi, el agua, la electricidad, al final resulta que después de impuestos, porque la vivienda turística no tiene ninguna beneficio fiscal, y el alquiler tradicional sí es cierto, ¿no? Digo alguna mentira, perdón. Luego tocará ahora, yo lo digo con números, y es que esos números están ahí, o sea, lo que quieras se los enseño. O sea, la vivienda turística gestionada por un tercero, tú sacas un 2% de rentabilidad más que un alquiler normal. ¿Vale? Real. Ahora, la gente lo que está valorando también es que tienes tu vivienda disponible, que es muy importante, que tienes la vivienda cuidada y tienes la seguridad del pago. Eso es fundamental. Y hoy en día hay mucha gente, y otro dato que nos ha dado, ahora lo diré, hay mucha gente que, claro, tiene mucho miedo porque cuando cambia la ley de vivienda, que no puede subir el precio, que tienes que tener un inquilino 7 años, hay gente que le da miedo. Y dice, bueno, pues aunque no gane mucho más, pero tengo mi vivienda disponible. Gano algo más, sí, gano algo más, pero no es el doble, el triple. Hablo en un tipo de vivienda medio, normal en Madrid, un apartamento de una habitación, no un chalet en Ibiza que cuando salen hablando, no, es que esto facturo algo, oiga, es que eso no es mi mercado, eso lo desconozco, ¿no? Y luego hay un dato muy importante, es la vivienda vacía en Madrid. Es que no tengo el dato en la cabeza ahora, creo que eran 75.000 si no recuerdo mal. Estás hablando de casi 6 y pico veces más que viviendas turísticas. Donde ahí sí que hay una bolsa de vivienda que se debería intentar poner en el mercado. Y no se hace nada.
no sé si dando incentivos al propietario o, en fin, o seguridad jurídica, ¿no? Vale, y después de todo esto, pues si nos vamos a la realidad turística, dio un dato el concejal Borja Caravante en la SER hace unas semanas y bastante elocuente, es que el 35% de las pernoctaciones en la ciudad de Madrid son en vivienda de uso turístico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un flujo de gente, de personas muy variopinta que prefiere ese tipo de alojamiento a un hotel o a un hostal. Tienen familias, te viene gente a trabajar una semana que no quiere ir a un hotel, te viene gente que viene a ver a sus hijos a la universidad, en fin, mucha tipología diferente. Y luego, no sé, entre semana, por ejemplo, hay barrios, yo que pateo bastante en la zona de Letras o la zona de Chueca, y claro, hay mucho comercio que entre semana, si no fuera por ese turismo no nacional, pues vamos a dejar que termine el ponente y luego hacen ustedes las preguntas. El tema del comercio, local tiene que tener también en cuenta una cosa. Ha habido un cambio radical y es el tema de la venta online. O sea, el que se cierren los locales en los barrios no es culpa del turista, es culpa de que la gente ya no compra en los locales. La gente compra online y si no se dan una vuelta por todo Madrid y hay locales vacíos a barullo. Ahora resulta que el ayuntamiento da la posibilidad, hace falta vivienda y hay locales vacíos hace 2, 3, 4, 5 años que ni se venden ni se alquilan, se están pasando a vivienda y resulta que también no le gusta al ayuntamiento o no le gusta, no lo entiendo. Cuando es una solución que se está dando primero a ese local que no se le está dando ningún uso y segundo se está dando una solución porque ese local se puede convertir en vivienda. Bueno, vamos a preguntar a Vicente y así pasamos la palabra al público que parece que quiere intervenir. Sí, veo ahí que hay ganas. Vicente, si eres tan amable, la pregunta es sobre el impacto en la comunidad. ¿Cuál crees que es el impacto negativo de los pisos turísticos en comunidades, en locales, en la cohesión social y en el mercado inmobiliario? Y a partir ya de tu respuesta pasamos ya la palabra al resto del público. Bueno, antes de contestar a la pregunta, permítame dos apuntes. Las viviendas, tanto el INE como el INE no las cuenta. Si tengo una vivienda en 3 plataformas, no me cuenta 3 viviendas, ya se excluye. Así que la técnica que utiliza el INE ya tiene en cuenta ese dato importante. No duplica. Y Inside Airbnb solo mide el alquiler de Airbnb, no mide el alquiler en otras plataformas, por tanto no hay duplicación. Y en el caso, lo de que a Madrid vienen 40.000 todos los años, cuando la población de Madrid no crece 40.000 todos los años. Contando nacimientos, muertes, migraciones, por todos los conceptos, la población de Madrid no crece 40.000 todos los años, todo lo contrario. Es más, lo que tenemos en Madrid es un volumen enorme de chavales jóvenes que se están yendo a vivir a 40 años, a 40 kilómetros de Madrid, porque es donde las viviendas están más baratas. Los municipios que más están creciendo en Madrid ya no son ni siquiera Fuenlabrada, Parla o Alcalá de Henares o Torrejón, como en los años 70 o los años 80. Lo que están creciendo ahora son municipios que están más lejos, La Sagra, ya en la frontera con Toledo, Arroyomolinos, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos en Madrid, una expulsión de población joven porque no aguanta los precios de venta o de alquiler. Insisto, no solo por culpa de la vivienda de uso turístico, sino por otras muchas causas. Impactos. Bueno, el impacto sobre el alquiler ya lo he dicho, por tanto no voy a repetirlo porque sería repetir lo que ya he dicho. Yo creo que hay un segundo impacto importante y ya lo hablaba María Jesús en la presentación, ¿no? Si una zona de la ciudad se especializa en algo, en este caso se especializa en el alquiler turístico, la fisonomía, la morfología de esa zona cambia. Por tanto, va a cambiar, entre otras cosas, el tejido comercial, el tejido de actividades, la oferta que se hace a los vecinos, que se hace a los residentes. ¿Qué es lo que tenemos hoy, sobre todo en el distrito centro? Pues que paulatinamente se va convirtiendo en un parque temático, paulatinamente se va convirtiendo en un barrio para el turismo. Cada vez más.
Es verdad que esto también en los años 80 ocurría porque el turismo sobre todo se concentra en el centro, en el caso de Madrid. Pero esto es cada vez más. Va cambiando el tejido, va cambiando la forma de la ciudad, va cambiando lo que se ofrece a quien pasa por el distrito centro. En segundo lugar, vemos que muchas tiendas de ultramarinos, tiendas viejas, cierran, pero que se abren nuevas. Pero las nuevas que se abren, el pan no es el que compra el ciudadano todos los días, el pan es distinto. Toda la oferta es distinta y más cara. Es distinta y más cara. Con lo cual, no solo se encarece la vivienda, se encarece también la cesta de la compra. Y eso contribuye a echar gente, contribuye a que gente que tiene un bajo poder adquisitivo se tenga que ir. Y eso facilita que venga gente con un superior poder adquisitivo y también facilita que se instale el turismo y otras cosas. Por tanto, no solo el problema de ser un parque temático, no solo es un problema de ser un parque temático, es también un problema de que el serlo genera fuerzas que expulsan por hacer. Concepto que ya están de moda, de la gentrificación y no sé qué, ¿no? Esta es una primera cuestión. Y luego está el tema de la convivencia. La convivencia, la gente que viene a las asociaciones vecinales, la gente que viene a la oficina que tenemos en la calle Lavapiés de atención a vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué se queja? ¿Por qué se molesta con la vivienda de uso turístico? Porque, uno, hay ruidos. El ruido en la comunidad aumenta, pero sobre todo hay ruidos muy molestos a determinadas horas. Si el turista que tiene otro horario, porque para eso está durante un fin de semana, viene a Madrid a divertirse. Ese turista llega a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a la casa. Toca el timbre porque se equivoca. Toca tu timbre porque se ha equivocado. O no se equivoca, entran en un portazo, entran en masa, hablando, riéndose, gritando, haciendo fiesta. Por tanto, tienes ruido en las escaleras, en el ascensor, en los pasillos, en el vestíbulo, molestias por la noche. Otra queja muy habitual, basura. Se van y te dejan la basura en el portal, o te dejan la basura en el vestíbulo. Otra molestia, fiestas a deshoras. Otra molestia, reyertas con los vecinos, que le piden que no hagan ruido y por tanto se monta una bronca entre el turista y el vecino que ha ido a pedirles que no hagan ruido. El tema de la seguridad. Nosotros participamos siempre en la Comisión de Seguridad, tanto de la municipal como de la regional, la que organiza el ayuntamiento y la que organiza la delegación de gobierno. Pues reiteradamente el jefe de policía de Madrid dice que a él le preocupa que en España pueda entrar una persona por los Pirineos y salir por Cádiz sin que la policía se haya enterado, y que haya ido de vivienda de uso turístico en vivienda de uso turístico, porque aunque es obligatorio, muchísimas viviendas no comunican la identidad de los huéspedes, no lo comunica a la comisaría, no lo comunica a la policía. A mí particularmente me parece que también aquí hay una responsabilidad de la delegación. Si sabes que esto ocurre, como que no has hecho nada. Pero esto lo dice el jefe de policía, no lo digo yo, lo dice el jefe de policía. Pero ahora ponte en la piel del vecino, que ve en el rellano de su escalera, que se encuentra en el ascensor cada día con caras distintas, con gente distinta, que además sabe que la llave del portal de su comunidad está circulando por todos lados, que además vas por la acera y ves cómo hay llaves encajadas en la rejilla de una ventana
o en la barandilla de la propia acera, que te dejan la llave ahí para que venga tu turista. Todo eso evidentemente crea inseguridad subjetiva, aunque sea inseguridad subjetiva, evidentemente la crea. Alberto, ¿te parece que pasemos ya al público? No, Vicente. Ay, perdón, Vicente, perdón. Vicente, discúlpame, ¿te parece que pasemos al público? Sí, Porque se supone que nos han dado hasta 1:30, son 10, y para que por favor puedan también tener alguna pregunta. Sí, vamos a ver, yo creo que con lo que hay sobre la mesa, esto da para mucho más, evidentemente, pero esto es una mesa redonda, o sea que el tiempo es 1:30, así que la intervención de ambos invitados, y no digamos nada, de la ponente, pues ha desbrozado mucho el terreno. Entonces ahora vamos a iniciar una preguntas-respuestas, pero también un debate en el cual también puede participar la mesa, es decir, que ordenadamente, claro. Y para ordenarlo un poquito, voy a hacer un primer tanteo para ver cuántas preguntas hay ahora. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Vale, pues vamos a dar la palabra a ellos, y el primero que ya nos levantó la mano fue Ignacio Duque, por favor. Bueno, han salido muchos temas importantes. Yo quería, queriendo hablar muchas personas, yo quería mencionar que es muy relevante lo que ha dicho Vicente sobre la falta de información estadística adecuada sobre la situación. Hay que tener en cuenta, yo aquí diría, que no se puede comparar las viviendas turísticas con el total del parque, hay que compararlas con el total del parque alquilado, porque los que viven, las viviendas que digamos, ocupan los titulares, digamos, es otro mundo. Y que es también muy relevante lo que ha señalado Alberto Más, de que efectivamente existen un parque enorme de viviendas vacías, desocupadas, a disposición de los propietarios, que quería decir, y eso es muy importante en la política de vivienda. Pero, digamos, hay dos aspectos que quizá no se han tratado y que son muy importantes. No se trata, claro, evaluar si tiene impacto o no en los precios, es un asunto muy complicado y que todo el mundo dice que puede haber muchas aproximaciones, pero de todas maneras uno de los aspectos esenciales es que esta dinámica de los alquileres turísticos, junto con otras dinámicas digamos de la ciudad del espectáculo, de los nuevos eventos, está cambiando el concepto de ciudad y la dinámica de las ciudades, y esto es una cosa muy importante. No solamente estamos en el aspecto de la vivienda turística, sino que, digamos, el llamado Madrid de los eventos, de las carreras de bólidos por el medio de la Castellana, etcétera, etcétera, eso tiene un impacto muy importante. Estamos cambiando el modelo de ciudad y además ese cambio en el modelo de ciudad va a terminar devorando la propia ciudad. El problema de los vecinos que se quejan por la invasión de pisos turísticos no hay que entenderlo simplemente como algo que unos señores que están molestos con lo que les está pasando, porque a nadie le gusta que haya ruido, sino que están protestando precisamente porque lo que ocurre es que ese modelo se va a fagocitar la ciudad en el sentido de convivencia como todos los entendemos. Entonces es un aspecto muy importante. Muchas gracias. Segundo aspecto que yo quería mencionar, terminando, Ignacio, y termino, es el tema de las administraciones. No se ha mencionado aquí para nada. Entonces, el otro problema fundamental de las viviendas de uso turístico es que estamos ante una dejadez de las administraciones en su intervención y en sus responsabilidades. Sea el Ayuntamiento de Madrid, sea la Comunidad de Madrid, sea otras administraciones. Y entonces eso es un aspecto esencial. Si no hay un seguimiento del fenómeno, sino que las administraciones simplemente dejan que las cosas vayan creciendo, dejan que vayan fluyendo, se registran las viviendas turísticas, pero ni se inspeccionan, ni se sabe cuántas son, ni se sigue el procedimiento, ni quiénes han incumplido. Entonces, ese aspecto de la responsabilidad de la administración es un asunto que hay que plantear de una manera muy seria. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio es
técnico, técnico estadístico, si no recuerdo mal, de la Comunidad de Madrid, ¿no, Ignacio? Hace tiempo. Y ahora no me digas lo que eres ahora. Bien, es una opinión realmente muy sólida, pero yo probaría que, aún siendo muy interesantes las intervenciones, fueran lo más cortas posible para dar la posibilidad de que haya cuantas más posible. A ver, tiene la palabra el profesor Diego. Yo le he levantado ahora mismo. Tú le añades, ¿no? Pero había ya, esta persona con... Ay, exacto. a ver, Sí. así, por favor. Quería hacer un poco de hincapié, tanto como ha hecho Ignacio, en la aplicación de las funciones de la administración. Es decir, si hay una norma que la planteó la señora Carmena, debería de estar vigente, y cuando hay una queja o una denuncia que se eleva tanto a la policía municipal por las molestias que causan o por los daños que están causando a una vivienda, y tiene una orden de cese y clausura, o dos, no hay una actuación por parte de la administración. Es decir, eso lo estoy sufriendo yo en mis carnes. Se ha reclamado por distintas vías. Se le avisa al propietario de la vivienda que está infringiendo la norma, pero no al que padece este sufrimiento. Entonces, yo creo que el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid deberían hacer muy hincapié en ver si esa vivienda realmente es legal, no es legal, y si no es legal, evidentemente clausurarla, o que deje de hacer o ejercer ese fin turístico que va en perjuicio de unos convivientes. Muchas gracias. Gracias. Si os parece, damos la palabra a todos los que la han pedido ahora, 4, 5, y luego hay una tanda de respuestas por parte de los participantes en la mesa. Por favor. Sí, es una decir quién es. Javier. Javier. De la universidad, estudiante. ¿Estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid? Sí. Pues digo, venga, tú habla. Bueno, que hayáis venido hasta aquí. Pero con moderación, por favor. Venga, Javier. Pregunta que lanzo como persona que todavía está formando. ¿Hasta qué punto se tiene que considerar esta situación como una problemática? ¿Y hasta qué punto se tiene que, a lo mejor, considerar una normalización de este tipo de uso de alojamiento turístico? Que ese tipo de uso se tiene que normalizar en vez de que sea una problemática que se tenga que zanjar. No sé si se me ha entendido. Sí. Gracias, Javier. Le contesto rápido nosotros le hemos planteado al ayuntamiento, porque de hecho también nos arrimaros el micrófono, por favor. Le hemos dado una serie de propuestas o medidas que llevamos ya hace mucho tiempo planteando a este consistorio y al anterior, ¿vale? Y un poco recogiendo lo que decía Vicente, que lleva razón. Todas estas quejas vecinales, todos estos problemas de convivencia son problemas reales, que unos en más y otros en menos medida, pero los candados no tenían que estar. La basura se tiene que hacer una gestión correcta. Las fiestas no pueden existir. Entonces, todo eso se le da un paquete de la obligatoriedad de poner los detectores de ruido, la obligatoriedad de tener el alarma asistente por la noche, para que un señor que vaya y llame la atención y no se tenga que esperar a llamar a la policía ni nadie, sino que desde el propio gestor o propietario se corte el problema de raíz. El tema del teléfono de atención al ciudadano, cuando hay un problema como el que tiene la persona que ha hablado antes, que tenga un teléfono donde llame, y porque esa oficina ya estuvo funcionando hace nada, y concilie y coja al propietario o gestor y a la persona afectada, y el problema se resuelva. Y si no se resuelve, pues directamente ese apartamento, ¿sabes? Se le sanciona, se le pone una amonestación, y a la segunda fuera licencia. Claro. Aparte de limitación por edificios. Eso es una desiderata. No hay nada. No, vamos a ver. Sois conscientes de que no hay licencia. Pero vamos a ver. Hay una cosa muy clara. El ayuntamiento está haciendo acciones y está poniendo multas y está haciendo orden de cese y clausura a X apartamentos. Claro, es que tú sabes que es imposible ponerle puertas al mar.
y el mismo ayuntamiento es consciente que esta situación, a ver, os pongo un ejemplo, y es que es así. En los años 20 se prohibió beber alcohol en Estados Unidos. La gente dejó el alcohol. Perdona, Entonces, pero hay que buscar una solución. Perdón, Alberto, esto ya era aclarar lo que había preguntado él. No podemos hacer... No, lo que estoy diciendo es que se le ha... Perdón, el moderador va a moderar. Y ya esa intervención se deja para luego cuando la mesa responda al conjunto de las intervenciones que están solicitadas. El profesor Antonio Zárate tiene la palabra. Vamos a ver, un simple comentario. Antonio, un simple comentario y muy breve. Un primer problema, y problema absolutamente fundamental, y ya se ha comentado, pero yo insisto en él, es la falta de datos fiables. Pero no solo que haya que no sean fiables los datos, es que los datos que se manejan a menudo son falsos. Y son falsos porque no existen los datos fiables. Y me explico. Estamos manejando el número de viviendas de uso turístico con relación a viviendas reales. E incluso, ¿cuáles son esas viviendas reales? Las de 2011. Porque cuando se dan datos oficiales, nos estamos refiriendo a datos de 2011. Pero el propio Instituto Nacional de Estadística señala en muchos casos que sus datos no son válidos y que no son fiables. Y eso puedo poner ejemplos concretísimos en Toledo, pero en Madrid también serían esos datos válidos. En consecuencia, ese es el primer defecto. Segundo defecto, segundo problema, evidentemente en una controversia que es necesario armonizar porque eso es una realidad incuestionable. Y como es una realidad incuestionable, hay que normalizarla y hay que controlarla y hay que regularizarla. Pero eso no se hace. Y no se hace, entre otras razones, porque los ayuntamientos o no tienen capacidad o no tienen interés, o las dos cosas. Tienen poca capacidad y poco interés. E incluso, si me voy a la propia legislación, resulta que desde la legislación los ayuntamientos y a través de los planes especiales han favorecido considerar tratamiento diferente para rehabilitaciones cuando se actúa sobre usos turísticos que cuando no se actúa sobre usos turísticos. Es decir, eso introduciría otra variable. Y esa regulación, no voy a decir más, todo esto que no está regulado, en otros países está regulado. Y un problema añadido y un problema más es que el ciudadano de a pie no ve absolutamente ningún beneficio. O sea, repercute en una minoría, pero no en el conjunto de la ciudadanía. Y eso existe, eso está regulado en otros países también. Entonces, hagamos ese concierto y ese acuerdo entre intereses contradictorios, pero en una realidad que es evidente que está ahí, y nada más. Muchas gracias. La última pregunta que está solicitada es la del profesor Diego Barrado. Por favor, Diego. Muchas gracias por la presentación y María Jesús también. Muy rápido, a mí un tema que ha salido muy parcialmente, pero que a mí me interesa, y es el tema de la periferización de los apartamentos de uso turístico. Es verdad que si uno se mete en Inside Airbnb, hacen una especie de composición espacio-temporal, sobre todo a través de la línea 1, a través de la línea 5, y está pasando, pues por ejemplo, el Carabanchel Vallecas, y yo no sé, lo pregunto, si eso tiene algún tipo de relación con determinadas noticias que salen de fondos de inversión inmobiliarios que están empezando claramente a intervenir exactamente en lo que me parece un tema que es significativo, porque yo no sé si estoy absolutamente a favor o en contra, digamos, de dispersar el turismo. Es obvio que el centro de Madrid en determinados momentos es invivible para los ciudadanos madrileños, no solo por el rienda de uso turístico, el factor es muchísimo más complejo. No sé si dispersar el turismo es bueno, pero lo que no tengo claro es que sea bueno dispersar el alojamiento turístico porque creo que está relacionado con ese fenómeno. Bien. Muchas gracias, profesor Barrado. Tenemos ya bastantes elementos sobre la mesa para que sobre el tapete para que la mesa se pronuncie. Del conjunto de intervenciones, podéis... María Jesús, ¿tú quieres hablar? Yo prefiero que intervengan los protagonistas. Claro. Pues si te parece... pero ahora sí que podéis debatir vosotros. Quitaros la palabra si queréis. Yo no me meto ya. Estoy totalmente de acuerdo y desde la asociación estamos pidiendo para que eso realmente se erradique. Y para nosotros una de las claves es no tercerizar los edificios. Es decir, el problema que se da de convivencia... Que el mayor problema o el mayor
de generar problemas en los edificios, es cuando se refiere. Es decir, todos habréis visto el famoso ejemplo aquí que pasó en la calle Príncipe. Había 20 apartamentos y había 15 turísticos. No, 42. Pues eso es una barbaridad. O sea, eso es... Entonces, claro, entonces yo quiero que entendáis que desde... Yo hablo por mi asociación, no puedo hablar por la gente que está fuera. Entonces, desde nuestro punto de vista, y lo que hemos hecho ver al ayuntamiento es, vamos a reduzcas el número, es decir, hagas un estudio y oiga, pues en el anillo 1, pues mire, un máximo de tantos apartamentos, en el anillo 2, en el anillo 3. Y a su vez regulados o limitados por edificio. Es decir, si tú limitas un 15% en el anillo 1, por ejemplo, un 20% en el anillo 2 y un 25% en el anillo 3, poniendo cantidades máximas. Pues estamos poniendo como todo el mundo. No. A ver, es una forma de no centralizarlo todo en el centro, o que no se concentre todo en el centro. Y que por otro lado no haya edificios donde estén los habéis encargado. ¿El qué? De realizar los edificios de centro. Ya, pero me imagino que no todos. Habrá ejemplos que yo tengo apartamentos donde en todo el edificio hay ni solo apartamento. Yo vivo de 12 y hay 4. Sí, me lo creo, es que hay de todo tipo. Sí, por favor. Pero como son muchas las cuestiones, no se puede contestar a todos. No se puede contestar a el tiempo que todos, tenemos, seleccionar lo que queréis. Entonces, una primera cuestión a lo que tú planteabas es que el concepto de normalizar es un concepto ambiguo. ¿Qué significa? Se puede normalizar quitándolas, puede normalizar, que es lo que se está intentando, dándolas por buenas a todas o a casi todas. Borja Caravante ha dicho que en abril va a sacar una nueva normativa porque el plan de hospedaje de Carmena no vale. Es decir, va a normalizar. Normalizar para Borja Caravante es legalizar. Y en eso nosotros no vamos a estar de acuerdo. Así de claro. El concepto de normalización no tienes por qué contraponerlo a problemático, sino cuando se habla de normalización hay que decir qué se entiende por normalización, porque el concepto en sí mismo es muy ambiguo, muy plurisémico y no aclara de qué estamos hablando. En segundo lugar, yo creo que hay un tema fundamental que han sacado varias personas, y es el de las administraciones. Tenemos que en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no cumplen con la legalidad. ¿Sí? Será bueno, será malo, será regular el plan de Carmena, pero es el plan que hay, es la legalidad que hay. Y por tanto, las viviendas de uso turístico que no cumplen con esas normas no son legales. Y el Ayuntamiento no las está cerrando. Y la Comunidad de Madrid no las está cerrando. Entre otras cosas, porque el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid no tienen servicios de inspección. Porque tienen unos servicios de inspección ridículos, porque la disciplina urbanística en Madrid no funciona. Ese es el problema. Vete terminando, Vicente. Y termino. La periferización, sí, tienes toda la razón del mundo. Se está extendiendo, digamos, que van juntos en la extensión de la vivienda de uso turístico y la compra de edificios enteros por los fondos públicos. Tanto en el centro de Madrid, y ahora mismo tenemos varios casos, como en la periferia. Y yo te diría, y termino, relaciona la operación de la Ermita del Santo con la extensión de la vivienda turística al distrito de Latina. Muy bien, vamos a ver. Damos un minuto de réplica. Si quiere decir algo, Alberto. Y luego le daré la palabra. No vengo aquí representando a ningún fondo buitre. Por favor, que no personalicen. Entonces tiene la última palabra la ponente María Jesús Rao. Yo primero es agradecer las intervenciones tan interesantes del público, sinceramente. Siento mucho a las personas que han dicho que están sufriendo esto. Yo me pongo en su situación y me identifico completamente y lo siento. La realidad es que es una realidad muy compleja y valga la redundancia, muy complicada. Y no solamente eso, sino que va a ir a más, yo creo, en la ciudad de Madrid.
Entonces, para que todos podamos convivir y convivir en paz y en buena armonía dentro de la ciudad, la clave, y aquí ha salido, son las administraciones, sin duda. Tiene que haber una regulación que se cumpla y una regulación que proteja tanto a los propietarios como a los vecinos de la zona, y esa es la clave. O sea, yo creo que aquí no se puede hablar de amigos o de enemigos, del malo o el bueno. Yo creo que la vida tiene muchos matices de grises. Aquí el problema es que la administración no hace que se cumpla la ley y hace que se respeten los derechos de todas las partes. Del que tiene un piso y que a lo mejor tiene una pensión muy pequeña y ese piso sirve, por ejemplo, para completar su economía familiar, que hay mucha gente así, y el que vive al lado de un piso de alquiler turístico y está sufriendo el horror de esas situaciones que también se están dando. Entonces la clave yo creo que son las administraciones. Les agradezco muchísimo el que hayan venido, agradezco mucho a los miembros de la mesa y agradezco también mucho al profesor Valenzuela todo lo que está haciendo para que estas actividades continúen y sigan adelante. Gracias.